Cómo acceder a todos los movimientos de cada paciente desde su ficha de afiliación en Ofimedic 7. Una de las mejoras que nos pedían muchos clientes es la posibilidad de acceder a toda la información del paciente relativa a sus movimientos principalmente desde el propio formulario de la consulta de datos del paciente. Anteriormente y actualmente, cuando tenemos un paciente en cualquier apartado, podemos acceder a toda la información que tiene el paciente siempre y cuando, y todo lo que voy a explicar ahora, queda supeditado a los privilegios que tenga cada usuario. Es decir, si un usuario, por ejemplo, no tiene permisos de acceso a contabilidad, pues no podrá llegar a contabilidad. A historias médicas, pues no podrá llegar a historias médicas. Yo voy a utilizar para este vídeo un ejemplo de un usuario que es administrador, con lo cual va a tener acceso a todo, pero en función de cómo lo organicen, pues el sistema le permitirá unas opciones u otras. En cualquier caso, explico primero cómo lo teníamos en la actualidad y qué opción añadida tiene. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, si estamos en la agenda, y digo en la agenda como en cualquier sitio, cuando accedemos al botón derecho podemos acceder a toda la información. Por ejemplo, si yo tengo este paciente aquí y quiero acceder a su ficha de afiliación, directamente me abre el formulario de la ficha de afiliación y veremos los datos del paciente. Bien, en el formulario pues tenemos toda su información, datos personales, compañías, datos de contabilidad, bien relativos a su contabilidad, varios datos médicos, documentos, bueno, tenemos determinada información. Asimismo, por ejemplo, si estamos gestionando la propia visita en sí, desde el sistema ya obtenemos acceso a los movimientos, dado que normalmente cuando estamos reservando la cita, la persona de recepción encargada de ello necesita tener acceso a menudo mucha información. Con lo cual, además de ver los resumidos aquí, pues aquí tenemos una carita desde el cual puede llegar incluso a los datos de filiación, pero también podemos llegar a las notas, bien, podríamos llegar a ver, por ejemplo, la contabilidad del paciente, donde podemos ver todo el movimiento generado por este. Bien, como vemos aquí, podríamos, por ejemplo, acceder también, bueno, hemos visto notas, bien, a documentos que le hemos entregado al paciente. Es decir, desde la propia visita ya organizamos el acceso a la información, sobre todo en función de aquello que se suele necesitar cuando estamos dando una cita médica. Y el resto de datos los podíamos llegar pues con el botón derecho, de manera que yo quiero acceder a las visitas del paciente y aquí me voy y veo las visitas del paciente y nos las va a mostrar todas. Bien, desde la cual podemos, como ya conocen, podemos aplicar los filtros correspondientes para filtrar y cualquier cosa, bien, si queremos ver, por ejemplo, solo las analíticas, lo que sea, bien, o por ejemplo, lo mismo podríamos hacer con accesos a datos de contabilidad, a historia médica, bien, actuaciones a notas, a presupuestos, a bonos, a facturas, determinada información que suele ser interesante. Bien, pero teníamos que ir en este caso una a una siempre. También cuando buscábamos el paciente, podíamos buscar el paciente y acceder también a toda esta información una vez habíamos localizado el paciente y, por ejemplo, si queríamos ver las notas, pues automáticamente nos mostraba todas las notas de este paciente. Bien, lo que hemos hecho ahora es que cuando estamos trabajando con el paciente y vamos a su ficha de afiliación, bien, hemos incluido, además de las opciones que tenían anteriormente, voy a buscar un paciente que tenga más datos para que lo vean, en su ficha de afiliación, bien, podremos ver, además de los datos que tenía de afiliación, hemos añadido una serie de pestañas destinadas a que puedan, desde la propia ficha, sin necesidad de ir a más opciones, ver más datos del paciente. Por ejemplo, si yo desde aquí quiero consultar las visitas, el sistema ya me permite consultar las visitas y me muestra todas las que tengo, bien, de manera que yo desde aquí puedo aplicar filtros correspondientes a lo que quiera, incluso abrirlas para editarlas. Es decir, el mismo sistema nos permite consultarlas y acceder a cada una de ellas. Por ejemplo, si yo quiero acceder a la contabilidad del paciente, me va a aparecer toda la contabilidad con todo lo que nos ha comprado, lo que nos ha pagado, etcétera, etcétera. Incluso desde aquí también puedo abrirla, o también abrirla desde aquí, eliminar apuntes si no están bloqueados, y también lo que podríamos hacer sería generar apuntes de cobros o de pagos, bien, para que quedaran registrados. Si nosotros queremos consultar las notas, pues también podemos tener acceso a las notas directamente desde aquí, y desde aquí lo que podemos hacer es editar las notas, bien, directamente, o bien pues crear nuevas notas o eliminarlas, repito, siempre y cuando no estén bloqueadas. Si queremos acceder a todo el histórico de actos médicos y actos de recepción que ha tenido el paciente y tenemos permisos médicos, aquí veremos pues todas las veces que ha venido el paciente, los tratamientos entregados, recetas, etcétera, etcétera, bien, para que nosotros podamos consultarlos, bien, con lo cual, y desde aquí lo mismo, podemos abrirlo fácilmente para visualizarlo y no tener que irnos directamente a cada una de las opciones. Por ejemplo, si queremos también ver los presupuestos directamente desde aquí, accedemos a la opción de presupuestos y nos mostrará la lista de presupuestos. Bien, como veremos, nos aparecen todos los presupuestos que tiene el paciente, el estado, el importe, si tiene descuento, los cobros, la diferencia, bien, con lo cual, y desde aquí podemos, igual que siempre, podemos abrirlos fácilmente, editarlos, añadir presupuestos nuevos, bien, como veremos lo tengo aquí, añadir cualquier cosa, crear un nuevo presupuesto, si lo considero oportuno.
Bien. Con lo cual seleccionaría el tipo y ya está. Es decir, no es necesario que vaya a la opción de presupuestos. Si quiero los bonos, lo mismo, desde aquí consulto los bonos, los puedo abrir para ver las sesiones, crear incluso nuevos bonos, editarlos, bien, comprobarlos, consultarlos. Es decir, y finalmente una opción de análisis para que veamos todo el movimiento que se ha realizado el facultativo. Pues actuaciones por tipo, todas las visitas que el paciente se ha realizado durante el periodo, si son de compañías, si es que yo solo quiero ver las privadas, las de compañías, las privadas, o las quiero ver todas, visitas por estado para ver cuántas veces ha venido, pues ha venido 77 veces, de las cuales 18 ha finalizado, 57 nos ha presentado, cuáles son de compañías, cuáles son de privados. Bien, todo esto también lo podemos visualizar, incluso un movimiento histórico de ventas para ver todo el movimiento de facturación que ha tenido ese paciente durante un periodo de tiempo determinado. Lo mismo por privados, por compañías, de una compañía en concreto. En resumen, lo que hemos hecho ha sido unificar en un único formulario, que es el formulario de datos del paciente, información relativa al paciente para tener más información acerca de él directamente desde el único formulario sin necesidad de tener que ir navegando. Estas opciones, repito, ya pueden acceder directamente a través del botón derecho y acceder, pero así las hemos unificado en un único formulario, que a su vez lo pueden hacer grande o pequeño como deseen. Lo digo porque lo pueden incluso maximizar para que tengan, bueno, mayor información en la pantalla para poder visualizarlo, lo cual anteriormente no estaba permitido. Cada opción, en función de los datos que necesite, se va a mostrar más grande o más pequeña. Es decir, si yo me voy, por ejemplo, a la pestaña de Mutua, nos la hace más pequeña porque los datos son menores. Si yo accedo, por ejemplo, a los datos de visitas médicas, pues me la muestra más grande porque se necesita más información. Bien, esta mejora que consideramos que puede ser muy interesante para visualizar, sobre todo para tener acceso a toda la información, la tienen disponible en la versión 7.4.1 de Ofimedic.